Vamos a empezar a grabar para que no se me olvide posteriormente. Bueno, por favor, todo el mundo en este momento, bienvenidos. Gracias por estar acá. Estamos ya casi finalizando el mes de julio. Ya vamos más adelante de la mitad del medio año. Por favor, a considerar qué estamos haciendo con nuestras vidas, que se está pasando el año y no estamos viendo ni en qué estamos ocupando el tiempo. Por favor, todo el mundo enciende su cámara en este momento. Bienvenida Floricelda, Edwin Wilfredo, Andrea Lucía, Carla Odalis, Sara Giselle, Merari Elizabeth, Kelly Adalí, Delmi Adelí, Catherine Maeli, Yureni Betsaida, Wendy Regina, me dijo que el día, Sara Marcela, Sofía Gabriela, Paulina Alejandra, Walter Daniel, Perla Damaris, Casey Vanessa, Marinés, Dulce María, Jacqueline Viviana, Astrid Nayeli, Jennifer Alejandra, Yara María, Axel Alexis. Vamos con el siguiente bloque. Vamos a ver. Aquí es donde a veces me cuesta un poco. Jennifer Alejandra, Yara María, Alexis, Jocelyn Eunice, Claudia Michelle, Rudy Daniel, María Fernanda, no tiene cámara, Jocelyn Lorena, Aurelio Antonio Pérez y Michelle Alejandrina Portillo. Bueno, les tengo una buena noticia. Hoy vamos a tener clase porque quiero terminar de explicarle lo que son las fuentes del derecho humano. Sin embargo, mañana tenemos una comprobación de lectura, un examen corto. ¿Cuántos puntos vale, compañeros? ¿Cuántos puntos vale el examen de mañana? Tiene un valor de 10. Según tengo entendido, usted no nos ha enviado un cronograma. Sí, ya se los puse en Classroom, compañera. Ahí está ya colgado desde la primera clase, lo dejé ahí. Si gusta puede revisarlo y si de igual forma voy a ver o de repente alguien me apoya. Licenciado. Sí, compañera. Buenas noches. El laboratorio vale 10 puntos. Muy bien, muchas gracias, compañera. Ahí lo comparten ahí en el grupo una vez para que todos tengamos acceso. Hoy yo les mandé las clases, les mandé ahí la guía programática, les mandé cómo iban a estar los puntos, con afán de que podamos irnos entendiendo. Yo les voy a pedir que conozcan, que se metan ahí a ver qué contenido hemos compartido para que se les pueda facilitar el acceso a la información. Bueno, yo la vez pasada siempre dejo algunas preguntas en el aire. Ya estamos analizando ya en materia lo que es las fuentes del derecho romano. Yo les hablaba que si quieren ya apaguemos la cámara por un momento. Lo que quiero, la buena noticia que les tengo es que la actividad la vamos a realizar el día de mañana. Hoy vamos a tener clase. Dentro de ese orden de ideas, necesito que todo el mundo tenga a la mano su libro, ya que vamos a abordar contenido de acá para poder dar inicio. Entiendo, vamos analizando lo que son las fuentes del derecho romano. Fuentes como tales es todo aquel hecho, circunstancia o acto jurídico que a través de su realización permite crear el derecho, crear las normas, crear la regulación de conductas, establecer procedimientos, escuche bien, de carácter obligatorio. Hay cosas que nos manda a hacer, hay leyes que nos prohíbe hacer y hay cosas que nos pide que no hagamos algo. Miren qué curioso. Hay normas que nos obligan a hacer algo, hay normas que nos impiden hacer algo y hay otras normas que nos obligan a no hacer algo. Miren qué curioso. En Roma, atendiendo a los periodos que pedí que estudiaran, teníamos al inicio la monarquía, luego la república, y luego viene uno que no hemos abordado mucho, pero es conocido como el imperio. Mucha de la historia, de cultura general que nosotros conocemos de la vida a través, tenemos mucho conocimiento relacionado con lo que es Roma en base a la historia o muchas de las historias que encontramos en la Biblia, donde cita textualmente lugares, personas, reyes, emperadores de Roma. Hace referencia a algunos como el César. La mayoría hemos escuchado eso, hemos escuchado tal vez a Marco Aurelio, de los más conocidos,
también tenemos conocimiento. Yo les voy a pedir que investiguen uno. Él se llamaba Justiniano. Justiniano. Hay otro que se llamaba Caracalla. ¿Por qué le hago mención de estos dos? Porque a pesar que hubieron muchos emperadores, porque fue el periodo más amplio tal vez de Roma, no todos tuvieron acciones que se relacionan directamente con el derecho romano. Es decir, que lo que hicieron con su periodo de gobierno, con su momento de estar al frente de Roma, no dejó una fuente o una circunstancia la cual sea objeto de análisis para lo que es el presente curso. Sin embargo, esos dos que les comenté, sí, ya que a pesar de que hayan existido algunas normas, el Imperio Romano fue creciendo tanto que primero fue una monarquía, fue un reinado, fue un territorio pequeño en Italia, el cual se fue expandiendo desde luego en la República, pero posterior a eso Roma fue tan grande su poder en el tema bélico, en el tema de guerras, en el tema de conquista, que obtuvo la oportunidad de crecer tanto que llegó a África, a Asia y a la mayoría de toda Europa. Solo las partes nórdicas, tal vez por el tema del frío y el poco acceso a determinados lugares por la topografía y por la situación del territorio, no permitió que pudieran tal vez ser conquistados. Sin embargo, sí en determinado momento llegaron y se llevaron a personas, o las mismas personas llegaron a Roma, y para entrar a ser parte de ese imperio, se enfrentaron a una realidad donde, a pesar de que tal vez en sus pueblos eran personas libres, al momento de llegar a esos lugares no tenían todas las libertades, no tenían todos los derechos, no se les respetaba como tal, situación que hemos analizado y que se equipara mucho a lo que pasa en este momento con el tema de emigrar a Estados Unidos, donde las personas que no viajan de carácter legal, que viajan sin papeles, que viajan como inmigrantes, que viajan tal vez de una forma no lícita, no gozan de todas las facultades ni todos los derechos que goza una persona nacida allá o una persona que logra acreditar su residencia durante un determinado periodo de años. Eso surgió en Roma y todavía se sigue dando en algunos imperios como tales. El imperio romano no fue el más grande, hubieron imperios más grandes que el romano, pero sin embargo, analizamos este porque tuvo dentro de su estructura de administración, de forma de organización del poder y de forma de organización de su territorio y de la figura de autoridad, deja un legado de muchas normas, muchas leyes que ahí en la clase de hoy se hable de fuente, es decir, que hizo nacer derechos que todavía están vigentes en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestras leyes, en nuestras normas, porque se inspiran directamente de ese derecho romano. Mucho del derecho que nosotros conocemos es inspirado en el derecho romano y lo van a ir conociendo a lo largo de su carrera. Y eso lo venimos hablando. En un primer término era el rey el que creaba las leyes y las personas. Y las personas a través de transmitir ideas de generación en generación. Ahí que la primera fuente del derecho romano, la analizamos en la clase anterior, era el ius y era el fas. El ius y el fas. Si se está quedando un poquito en la luna, no hay problema. Le pido que lea el libro y va a encontrar muchas explicaciones. Cuando hablamos una de las primeras fuentes de la monarquía, vamos a encontrar lo que es el mores maiorum. El mores maiorum es una palabra en latín, no es en italiano, es en latín, el cual hace referencia a las costumbres, a las tradiciones, a la forma de entender la vida de nuestros antepasados y cómo esas ideas son transmitidas de generación en generación, no escritas, sino que transmitidas de viva voz. Por ejemplo, actualmente tenemos ciertas normas que, a pesar que no estén escritos o a pesar que sí estén escritos actualmente, porque se nos ha pasado por alto ciertas normas culturales. Por ejemplo, hay determinadas edades para casarse, hay determinados procedimientos para poder comprar, para poder vender, para poder adquirir una propiedad que se nos fue regalada. La misma figura del divorcio surge en Roma y todo eso no era escrito, sino que se transmitía a través de ideas, cuándo era la edad apropiada para contraer matrimonio, quiénes podían contraer matrimonio. Hemos estado hablando un poco de la familia como tal, cómo era la familia en Roma y cómo no era directamente tan similar a como la conocemos actualmente en Guatemala o en Jalapa o en nuestros municipios, sino que hace referencia a una forma de organización donde, a través de una figura
absoluta como el pater familia, gozaba de un poder de decisión, de administración, incluso de tener un poder de decisión hasta por sobre de la vida de esas personas que estaban a cargo de su propiedad. Era el único que podía tener propiedad. Llegaba al grado de poder decidir quiénes se casaban y quiénes no, quiénes se casaban con quiénes, y en determinado momento hasta exigía poder tener acceso carnal previo a que se casara una pareja con la persona que, con la dama o la doncella que pretendía casarse. Son circunstancias culturales que en aquel entonces eran normales y que han venido variando, pero que motivaron una realidad que es la que conocemos actualmente. El siguiente periodo fue conocido como la República, la Res Publica. Sin embargo, se me estaba pasando por alto, otra de las fuentes fundamentales de la monarquía son las denominadas 12 tablas. Las denominadas 12 tablas, las cuales hace referencia a una serie de normas, las cuales fueron recopiladas y en casilla dentro de sí, y que fueron ya en la República una fuente formal establecida, pero que empezaban a consolidar una especie de código que se repetía en todo Roma, entendiendo de que como Roma fue ampliándose, a veces las normas tal vez de convivencia no eran las mismas de un ejemplo, de Jalapa con Jutiapa, o de Jalapa con Monjas, o de Jalapa con Mataquescuintla. Hay ciertas variaciones con la forma de vivir, la forma de trabajar, los horarios, la forma de conducirse, qué día se descansa, qué es la prioridad entre un hogar comprar, tal vez acá como no hay tanto frío, en otros lugares se compra, tal vez se prioriza el invertir recursos en abrigo, en resguardo, en otro tipo de situaciones. Pues todo eso es necesario regularlo para poder convivir. Las normas existen para que no nos matemos ni nos destruyamos entre nosotros. El Senado, en un primer término, fue un órgano de consejo. Es por eso que todavía en lo que es la Ley de Consejos de Desarrollo, en el Código Municipal hace referencia de ese término, consejo. Era un grupo de personas que aconsejaba al rey. En este caso hicimos referencia a varios reyes, cada uno dejando un aporte en relación a lo por qué se les recordaba y cómo de su forma de vida desarreglada, su foco de interés y las consecuencias, las malas consecuencias de una administración fallida, donde no priorizaron realmente las necesidades de la población, llevó a que la misma población exigiera que se desvirtuara la figura del rey, donde ya no querían obedecerlo, y se buscó crear y dejar en su lugar a personas probas, personas con cierta calidad es por eso que las personas que forman parte del consejo son honorables y honorarios, porque deben ser personas con un modo de vida ejemplar, donde tengan los suficientes recursos para no tener que estar robando, circunstancia que a veces deja mucho que desear en la actual realidad de nuestras comunidades. Y dentro de ese orden de ideas vamos a entender de que surgió la figura de dos magistrados, surgieron la figura de las magistraturas. Yo creo que la vez pasada les dije un poco que investigaran eso, cómo se elegían a través de los comicios las magistraturas, y quien estaba al frente en la República fueron dos magistrados. Esos magistrados tenían un nombre específico. Creo que yo les dejé que leyeran un poco qué eran los cónsules, qué era el pretor, qué era el censor, qué era el cuestor. No vamos a profundizar en eso porque me interesa de que ustedes vayan haciendo las tareas y tengan el conocimiento ahí. Si tuvieran alguna duda, yo voy a dar el momento más adelante para que me puedan preguntar. Dentro de las fuentes formales de la República, acá empiezo y necesito que se vayan ubicando en el libro. Es el punto 4, dice fuentes formales del derecho en la República. Y luego enumera una de las principales, el inciso A, para algunos es la página 13, para otros la página 14, o estoy mal, me indican. En la página 13 encuentran la ley, y si no me indican en qué página lo encuentran, por favor. Dentro de las fuentes formales de la República tenemos la ley, luego tenemos las 12 tablas, y acá nos explica qué son las 12 tablas, cómo es que al principio eran 10 y se conocían como ley decemviral, porque hacía referencia a una decena, es decir, a 10, pero se agregaron 2 posteriormente. Era una especie de consolidación de las costumbres, las tradiciones, las normas, las leyes vigentes, y fueron enumeradas, fueron establecidas una especie de codificación, las cuales se integraron en 12, donde acá en la página, para algunos la 14, para algunos la 15, establece qué trataba cada una de esas tablas. Esas tablas eran mandatos, ahí explica un poco de la historia, en qué tiempo fue, cómo fue que se crearon.
quién la consolidó y en qué momento se llevó a cabo. Luego tenemos la otra fuente que son los plebiscitos, donde hacíamos referencias, les expliqué en la clase anterior, que eran normas emanadas de las reuniones, de los comicios, de las asambleas, de los plebiscitos, donde la plebe, es decir, las personas de la clase social en Roma pertenecientes a la plebe, se reunían y emitían sus propias normas, las cuales tenían una observancia general para los plebeyos, no para todas las personas, eran de carácter únicamente aplicable para los plebeyos. Teníamos también los senadoconsultos, que eran una especie de consultas, eran análisis que se le pedían al Senado para que opinara en relación a determinados temas, y la opinión del Senado dentro de esos temas tenía carácter de ley, la cual debía tomarse en cuenta y respetarse según, ya sea que estuvieran ordenando algo, prohibiendo algo, o también ordenando que dejáramos de hacer algo. Asimismo tenemos lo que son los edictos de los magistrados. Todo lo que estoy hablando está en el libro, entonces le voy a pedir que lo vaya leyendo. Posteriormente creo que ya lo tenía que haber leído para esta clase. Los edictos de los magistrados eran publicaciones que hacían los magistrados, por la redundancia, donde establecían en determinados lugares una publicación, en todo caso lo gritaban, en todo caso lo cantaban, o ponían a personas con una voz amplia que lo repitiera, donde advertía a las personas cómo proceder en determinadas circunstancias, principalmente algunas veces de carácter procesal, y establecía también formas de proceder en base a lo que cada magistrado tenía en su periodo de estar al frente en el poder. Actualmente los edictos todavía existen dentro del derecho guatemalteco. Hay procedimientos, más adelante ustedes los van a conocer, que obligan a las partes dentro de un proceso a realizar publicaciones. Esas publicaciones en un diario oficial, en un diario de mayor circulación, o bien en los estrados de un tribunal, en una pared o pizarrón que está en los tribunales, donde consta como publicación para poder dar a conocer lo que esos edictos contienen. La jurisprudencia, hacíamos referencia en la clase anterior, que es como cuando una mamá le dice a un hijo, mira, ahí te vas con cuidado, te vas con prudencia, le dice. Entendiendo que es un término compuesto de jurisprudencia, hace referencia al juris, a juris, al derecho, y a la prudencia, es decir, a tomar decisiones dentro del derecho con prudencia, siendo tal vez poniendo una mayor suspicacia al momento de tomar las decisiones. Son esos consejos que dejaron los juristas, los conocedores del derecho, las personas versadas, un estudioso del derecho, no solo aquel que se lo aprende. Yo no me puedo considerar un jurista es aquel que vive conociendo, creando, interpretando, transformando a través de ideas el derecho. Dedica su vida a escribir, a entender, a explicar, a enseñar, y a esas personas se le conoce como juristas. Y estos juristas dejaban consejos, los cuales llegaron a ser una fuente del derecho. Luego tenemos, dice, una caracterización del tema del derecho preclásico, es decir, ese marca un precedente. Todo lo que se reconoce de aquí hacia atrás es preclásico. Luego viene una transformación dentro de la estructura romana, donde a través de una situación conocida como el triunvirato, donde hubieron 3 personas que se hicieron del poder. Eso voy a ver si les mando hoy en la noche un video para que puedan verlo, en qué consistía el triunvirato, cómo habían ciertas personas, 3 personas, una que puso tal vez los recursos económicos o el dinero, otro que puso mucha inteligencia y otro que puso el carácter, y eso llevó a que esas 3 personas compartieran el poder. Ese tipo de organización todavía en Guatemala, cuando ustedes alcanzan a ver a quienes han sido los presidentes de Guatemala, vamos a entender que en la historia de Guatemala han habido presidentes de forma individual, y en determinado momento hubieron triunviratos. Triunviratos hace referencia a 3 personas que se hacen del poder para estar al frente de un estado, o en este caso del imperio. En un primer término no se llamó imperio y tampoco se llamó rey, porque eran 3. A eso le llamaron triunvirato, y luego esos 3 se quedó solo uno al poder. Me interesa que ustedes averigüen quién fue esa persona que se quedó al poder, y que en todo caso sería el primer emperador. En todo caso, a eso se le llamó el principado, ya no el reinado, sino que el principado. Y luego eso dio lugar a una división del mismo imperio, a través de una división en 2. Ese imperio, el imperio
un emperador tuvo 2 hijos y terminó el imperio dividiéndolo en 2, dejándole una parte a un hijo y otra parte a otro, y eso fue lo que trajo al final la caída del imperio. Pero ahí me estoy saltando muchos años de historia, tal vez que es importante analizarla porque tengamos esa conciencia. Vamos a ubicarnos en la caracterización del derecho clásico. En mi libro está en la página 19, en algunos va a estar en la 20, donde hacemos referencia a lo que es el imperio absoluto o dominato. Todo esto ya es posterior a Cristo, ya había nacido Jesucristo, según la teoría de lo que estamos hablando. Cuando ustedes analizan la historia de Jesucristo, que tal vez hacemos referencia para ciertas conmemoraciones, como lo es Semana Santa, como lo es Navidad, hace referencia a emperadores, ya no a principados, ya no a cónsules, ya no a reyes, sino que hace referencia a emperadores, menciona al César, menciona a César Augusto, hacía referencia de Nerón, hace referencia a algunos emperadores, que escuche bien, si ustedes recuerdan, el objetivo por el cual se tiene dentro de la historia bíblica conciencia de que Jesús junto a su familia regresó a Jerusalén era el objeto de participar en un censo, y ese censo lo hacía un magistrado. Imagino que ustedes ya saben qué magistrado era, o era el que lo orquestaba, donde lo realizaba. Había un campo donde se reunían para contar quiénes estaban en ese territorio. ¿Cuál era el objetivo de eso? No era únicamente saber cuántas personas eran. Muchas veces los censos, como tenemos claro acá en Guatemala, el último censo fue realizado, creo, en 2018. A veces dicen, pero ¿y para qué nos van a contar qué objetivo tiene eso? Porque se gastan un montón de recursos. Actualmente es para poder tener criterios de inversión, de decisión, para tomar decisiones. Miren qué triste que en este momento la comunidad Xinca en Guatemala, en Jalapa específicamente, en Santa Rosa y en Jutiapa, tiene una dificultad porque existen los Xincas, existen como pueblo originario, como comunidad indígena los Xincas. Sin embargo, cuando fueron entrevistados en el censo, muchas personas, a pesar que en otros contextos se identifican como Xincas, cuando pasaron a censarlos no se identificaron como tal, es decir, que no obra dentro del conteo de las personas, dentro de su identidad cultural, el tema de los Xincas. Y usted me dirá, pero ¿y eso qué afecta? Afecta totalmente, porque si ustedes saben, y si no, los invito a leer un poco sobre la realidad que vive Jalapa, que vive Santa Rosa y que vive Jutiapa con el tema de la minería, y cómo esa minería se ha estado oponiendo a través de una resistencia a que se explote, a que se explore el tema de la minería en esos territorios que gobiernos anteriores dejaron autorizados que explotaran, que exploraran y que sacaran materiales. Sin embargo, la población se ha opuesto, principalmente por la identidad Xinca, porque es una gran lucha constante de la comunidad Xinca, como tal, de los pueblos indígenas en resistencia, se ha opuesto y ha argumentado que son territorios Xincas, tierras comunales, pero que ahorita que vemos esa realidad de la necesidad del censo, los alcances legales de un censo, ya sea bien hecho o mal hecho, hace referencia que cuando ahora queremos decir que los territorios son Xincas, tenemos la dificultad que muchas personas no se identificaron como Xinca. Entonces hay un espacio, una laguna como tal, un vacío, que ¿cómo decimos de que esa comunidad es Xinca si los Xincas no existen porque no se identificaron como Xinca? Pues tal vez ahí estoy siendo alcanzativo con eso, pero vamos a la realidad que un censo es fundamental porque se obtiene información para la toma de decisiones, para la asignación de recursos, para ver cómo están las carreteras, para ver cómo se componen las casas, para ver si hay acceso a la educación, si hay servicios de salud, si hay asistencia médica, si se da mantenimiento a las carreteras. El objetivo de todo eso es recopilar información para tomar decisiones, en todo caso, invertir de parte del Estado, darle un norte, un criterio para poder acceder. Pues eso viene desde Roma. El censo tenía un doble propósito, conocer cuántos teníamos, pero también saber cuántos nos tenían que pagar tributos. Los tributos son los impuestos hacen referencia a ciertos cobros por determinadas labores donde el Estado se beneficia, en este caso la administración, en este caso el imperio. Si usted explotaba la tierra del imperio, tenía que pagar ciertas partes y ese recurso se utilizaba para muchas cosas. Siempre se tiene la idea que va a volver al pueblo, pero
Tristemente, los gobernantes a lo largo de la historia nos han demostrado que son expertos en desaparecerlo y en tomar acciones extrañas con esas inversiones, principalmente para enriquecerse ellos mismos y olvidarse de las personas que realmente motivaron eso. Pero como este curso no es de política como tal, pero no podemos ser ajenos a esa realidad. Debemos ser conscientes que algo debe cambiar y el sindicalista debe ser claro en su opinión, debe ser coherente y consecuente. Bueno, nos topamos con la realidad del imperio absoluto y hace referencia a algo fundamental que trascendió en la historia del mundo, en la historia de Roma y que hasta el sol de hoy sigue influyendo, como lo son una compilación, una reunión de todas las leyes, escuche bien, de todo el territorio romano. Ese emperador lo que se encargó fue de hacer un mandato donde exigía que todos sus colaboradores, todos sus magistrados, cónsules, censores, pretores, los juristas de todo el territorio romano colaboraran para generar una obra maestra, la cual vamos a estudiar nosotros, porque es principalmente la que motivó y todavía estuvo vigente, escuche bien, a pesar que se formuló hace miles de años, en un periodo del emperador Justiniano, ese era su nombre, Justiniano. Él realizó ese consolidado de información, de leyes, normas, libros, consejos, ideas, procesos, y lo juntó dentro de un consolidado. Consolidar quiere decir unir, lo unió a través de varios tomos, de varias partes, de varias partes de un todo. Ese todo era conocido como, escuche bien, Corpus Iuris Civilis. Corpus Iuris Civilis. No me lo estoy inventando yo, todo lo que le estoy hablando está en el contenido del curso. Si usted busca Corpus Iuris Civilis en YouTube, le va a salir mucho contenido, le va a salir contenido en Wikipedia. Si le sirve para estudiar, pues aprovéchelo, pero no es necesario. Todo lo que estoy hablando está contenido dentro de este curso. Ese derecho justiniano tenía una estructura y se dividía. Yo les pudiera hacer un examen solo del Corpus Iuris Civilis, y para el examen parcial le voy a preguntar mucho del Corpus Iuris Civilis, cómo se integraba, cuáles eran las partes. Dentro de mi libro lo tengo en la página 22, algunos lo tienen en la página 23, vayan ahí marcando, márquenle a un lado donde dice el derecho romano justiniano, luego en la siguiente hoja enumera las partes de las cuales se componía o se conformaba ese Corpus Iuris Civilis, las cuales son 4. Pregunta de examen. Pudiera preguntarle yo qué es el Corpus Iuris Civilis, cuáles eran esas partes, que las enumere y las explique. Pues no es cosa del otro mundo. Acá está enumerado que la primera era el código, la otra era el digesto, otro eran las instituciones y otras eran las novelas. Repito, el código, el digesto, las instituciones y las novelas. Pero las novelas no piensen que son esas que ustedes miran ahí de Betty la Fea, de Pasión de Gavilanes y eso. No son esas. Las novelas, vamos a estudiar acá lo que cada una de esas partes era. En sí se llamaba Corpus Iuris Civilis toda la unión y cada uno tenía una parte, se integraban de 4 partes, cada una de ellas tenía una función. Acá está explicado, está muy detallado lo que cada uno y hace referencia al periodo de tiempo en los cuales sucedieron o existieron como tal. Hace referencia posteriormente el libro lo que es el derecho posclásico. Estaba el preclásico, el clásico y el posclásico. Y cómo Justiniano trascendió dentro de la historia de Roma y a la vez de todo el mundo, dejando ese consolidado de normas, ese compendio, esa unión de normas jurídicas emanadas de Roma, pero le estoy hablando que él consolidó, él unió cómo era la vida de Roma, qué debía regularse, qué debían pagar, a qué debían casarse, cuándo se podían divorciar, cómo podían heredar, cómo podían comprar, cómo podían vender, cómo podían regalar, cómo podían aprovechar un predio varias personas, qué cosas eran del Estado, qué cosas eran de los particulares, ¿sí? Esas cosas él las reguló, las normó a través de ¿qué? Del Corpus Iuris Civilis, el cual se aplicó, escuche bien, se aplicó, y le puedes hacer pregunta de examen, ¿hasta cuándo se aplicó el Corpus Iuris Civilis? Se aplicó creo que hasta el año 1904 en Alemania.
Todavía en el año 1904 se aplicaba el Corpus Juris Civilis porque fue una consolidación tan perfecta. Fue un libro, una especie de normas, fueron varios tomos, fueron esas varias partes del Corpus Juris Civilis tan útiles que regulan, como ustedes entienden, desde el sol de hoy. Es decir, Guatemala como tal, el derecho que conocemos, el derecho que estudiamos, las normas y las leyes que estudiamos, provienen del Mors Maiorum. Luego el Mors Maiorum pasaron a las 12 tablas, luego los plebiscitos, luego los senadoconsultos, luego la jurisprudencia, ¿sí? Luego la ley, luego los códigos. Y luego todo eso pasó a ser parte de lo que es el Corpus Juris Civilis. Y todo se originó a través del Jus y a través del Fas. Porque todas esas ideas, escuche bien, ¿qué acceso iban a tener los mayas a conocer la realidad de Europa? Era mínimo, era poco, era imposible. No llegaron, a pesar que tuvieron muchos descubrimientos astronómicos, tecnología, en tema de agricultura, no fueron grandes aventureros, exploradores de otros continentes. Si es así, me equivoco, de repente me corrigen por ahí, tal vez ustedes conocen una parte de la historia que yo no, me gusta aprender bastante. Me gusta mucho aprender de las culturas, a mí me encantaría ser un antropólogo. Dentro de ese orden de ideas, los mayas como tales, se les fueron impuestos, escuche bien, después de 1524, que mal llaman el tema del descubrimiento de América, que babosadas, aquí no vinieron a descubrir nada, aquí había gente, aquí había ciudades, ya había ciencia, había arquitectura, había agricultura, había formas de vida, había normas de convivencia. Y dicen el descubrimiento de América, eso no es así. Vinieron a robarse las mejores tierras, a robarse los mejores productos, a llevarse el oro de nuestra gente. Y a cambio de eso le dejaron ideas impuestas. Parte de eso es que ahí, después de 1524, se empezó a enseñar las normas y las leyes aplicadas en Europa, donde surge un fenómeno posterior en Guatemala conocido como el feudalismo y cómo van a conocer mucha de nuestra realidad, que llora sangre, que este no es el curso, le tienen que aprenderlo, pero no podemos ser ajenos a esos, donde hay libros importantes como el Popol Vuh, cuando hay libros como el Chilam Balam, cuando hay libros como La Patria del Criollo, La Reconstrucción Florida, que nos hacen referencia a cómo esa época colonial, esa época de conquista, vino a ser barrabasadas, a matar nuestra cultura para transformarla, para llevarla a otra realidad donde nos impusieron creencias, nos impusieron ideas, nos impusieron pensamientos, formas de convivencia, formas de tributar, de vivir, de respetar autoridades que no eran de acá, a tal grado que hoy en Jalapa tenemos tierra que las personas respetan, que fue otorgada por un rey de España que ni conocía acá, pero que nos dio un papel donde decía que el territorio que era nuestro, él decía que era cierto que era nuestro, entonces manda ese papel. Miren cómo estamos de alienizados y de lastimados en conocer nuestra realidad, que hoy por hoy estamos basándonos en normas de reyes españoles que decían ser dueños de la tierra nuestra para poder bondadosamente, a cambio de que nos volviéramos creyentes, darnos tierra. Y he ahí que miren que casi que todas nuestras ferias, casi que todos nuestros nombres se relacionan con santos, con temas religiosos, se relacionan con circunstancias que nos obligaban a creer y se nos impuso una fe. Y no le digo que piense como yo, lo que le invito es a conocer el por qué usted cree lo que cree, por qué usted defiende una religión, por qué usted conoce el proceder de la vida y cómo determinados libros rigen nuestra vida actualmente. Pero es gran parte de la realidad que vivimos y cómo se nos ha ido imponiendo el mentado traje típico, está lo cultural que se nos fue impuesto, fue un uniforme, una forma de poder dividir a personas de determinadas regiones que estaban a cargo de determinadas personas que tal vez ya no eran los cónsules, no eran los magistrados, tenían otros nombres, en este caso era el señor feudal, era el capataz, y todavía lo vivimos. Y surgió en Roma y se nos fue impuesto una fe, una religión, una forma de vida, muchas normas, elecciones, representatividad,
forma de convivir, pues todo eso surge y se nos fue impuesto después de 1525 en Guatemala, 1524 para algunos, y se fueron dando procesos de colonización, de erradicación de territorio de nuestros pueblos originarios, donde envidio yo personalmente a las personas que pueden hablar otro idioma oriundo de Guatemala, donde pueden hablar un tema como un idioma quiché, un idioma pocomam, un idioma xinca. Uno no habla eso, uno desconoce su cultura. No, somos tan ajenos a una realidad que nos queremos parecer a determinadas culturas porque desconocemos la nuestra, cuando es realmente un tesoro. Lo invito a conocerla más, a conocer qué era lo que creíamos y cómo vivíamos. No había hambre, no había desigualdad porque era un mundo más justo. Pero volviendo al tema del derecho, esa idea de Justiniano que se nos fue impuesta vino a transformar realidades y todavía sigue estando vigente. Pasó por determinados momentos de transformación y llegamos a una parte clave de lo que es el contenido del curso, a la página 30, donde dice segunda parte, para algunos es página 31. Si van llevando ahí la lectura, vayan marcando, por favor. Hace una especie de repaso dentro del libro, lo que es la segunda parte, dice, conceptos generales. El concepto del derecho y cómo surge a través del jus y cómo surge a través del fas. Y luego hace referencia a una definición del jus. Una definición y un concepto es algo diferente. Una definición es algo estructurado que va de lo general a lo particular, partiendo de ideas generales para concluir en algo de carácter específico, una clasificación determinada, enumerar ciertas características propias, cuando un concepto es solo enumerar ideas sin una estructura lógica. La justitia hace referencia a la justicia, yo les hice referencia a una diosa griega, no está de más que lo puedan ustedes profundizar. Hace referencia al precepto iuris, a la jurisprudencia, y hace referencia, mire, esto le pudiera yo preguntar, no sé qué tan útil le va a ser, pero es importante conocer. Actualmente el derecho en Guatemala, en el derecho que usted está estudiando para poder graduarse, se va a examinar de dos fases, la fase pública y la fase privada. Dividen así el derecho en Guatemala. Esta división viene desde Roma. Hacía referencia al derecho público y al derecho privado. Hay derecho, hay normas, hay regulación de conductas cuando estamos en público, cuando pertenece al público, al haber público, cuando es la res pública, cuando son las calles, cuando son los parques, cuando son los hospitales, eso es lo público. Cuando es lo privado, cuando hace referencia a la propiedad privada de las personas, a la personalidad propia y lo que cada uno puede acumular a nombre propio y ejercer propiedad sobre esos bienes. Hace referencia al derecho privado también, lo que es un casamiento, un divorcio, una adopción, ¿sí? Una emancipación, en su momento lo van a ir conociendo. Asimismo, hacía una división el derecho, no el derecho actual, el derecho romano, de un derecho natural, un derecho de gentes y un derecho civil. No era lo mismo porque lo natural era lo que venía de Dios. Lo civil hace referencia a los ciudadanos y los ciudadanos habían personas gentiles, se dividía en el jus gentium y el jus civile. El jus gentium era aplicable a todos. Ahora el jus civile solo era para los ciudadanos romanos. ¿Y quiénes podían ser ciudadanos romanos? Ya hicimos referencia en lo que es las clases sociales en Roma y cómo solo ciertas personas podían acceder a determinados privilegios, acciones, facultades dentro de la estructura de vida como tal. Asimismo, hace una tercera división en lo que es el derecho civil y el derecho honorario, ya dividiendo todavía ese código civil en un derecho especial honorario para determinadas personas, es decir, que había normas o leyes naturales, normas generales o gentiles, normas civiles y todavía normas honorarias para determinar. Había una norma, Roma fue eminentemente clasista, ya hemos visto eso. Y terminó con esto. Había un derecho escrito y un derecho no escrito. Escrito, entendámoslo como las 12 tablas, como el Corpus Juris Civilis. Entendámoslo como no escrito, hacemos referencia a lo que es el mores maiorum, que eran ideas, eran tradiciones, eran formas de comportarnos, sin necesariamente ser algo escrito, porque escuche bien, qué bueno que ahora todo mundo sabe leer, qué bueno que ahora todo mundo sabe entender
podemos escribir incluso a través de computadoras. No ha sido así en el mundo de la historia, y lo invito a conocer la historia del mundo, cultura general, cómo con anterioridad solo determinadas élites, solo determinadas clases sociales o culturas podían acceder a la información, y cómo a través de procesos de lucha, de búsqueda de igualdad, se logró homogenizar el acceso a la educación. En la misma Guatemala hemos tenido muchas limitantes. En un principio llamaban de una democracia, pero la democracia como tal, la educación laica, la educación de una forma generalizada, no llegó a Guatemala hasta después del año 1944. 1944, eso llora sangre. Y se supone que Guatemala fue fundado, se supone, le digo porque no fue así, en 1821, nos hacen creer eso. Y realmente Guatemala se fundó en 1849, y lo va a entender cuando profundice más en la carrera, y cómo hubieron reformas ahí que se recuerda a personas como Justo Rufino Barrios, que transmitió ideas, donde permitió el acceso a personas también, no le digo que a todos, pero amplió un poco más el acceso a la información a través de la educación. Sin embargo, buscó la educación laica, es decir, que antes de eso la iglesia como tal era la única que podía enseñar, y se enseñaba, obvio, nos inculcaba un adoctrinamiento también religioso dentro de las escuelas. Parte de eso que se ha buscado a través de esas reformas culturales, a tal grado que esas reformas conocidas en el mundo, que llevaron a buscar a la gente a pensar diferente, a ya no creer en los reyes, incluso a quitar a los reyes, a quitarle poder a la iglesia. Es ahí que se considera como un mismísimo anticristo Napoleón Bonaparte, siendo uno de los precursores de la denominada Revolución Francesa, y cómo ahí surge un hecho histórico en el mundo, como otra vez la Revolución Francesa y su enunciado de libertad, igualdad y fraternidad. Principalmente se da un fenómeno fundamental conocido como la Ilustración, que trascendió en el mundo porque permitió que la gente accediera a saber, a conocer, a entender la vida de una forma libre. Y eso transformó el mundo, pero no estamos hablando de la etapa que del imperio, no estamos hablando de la monarquía. Pasaron muchos años, mucha historia del mundo, no digamos en Guatemala, que hasta 1944 fue que se obtuvo ya una igualdad en papeles, que todavía no me dejará mentir usted, que si usted vive en una comunidad o viaja a una comunidad, algunos de ustedes por su trabajo conocen el tema de lo rural. Si usted es mujer, es parte de una familia tal vez de 5 o 6 hermanos, a usted le dan estudio hasta que sus hermanos hayan estudiado, o le dejan ir a la escuela hasta que haya terminado de las labores de la escuela, de la casa. Y me hablan de igualdad en papeles, pero la igualdad empieza en la casa. Y termino con eso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cuándo tenemos el laboratorio? Encienda su cámara, por favor. Se me durmieron acá de estar oyendo la plática, o están poniendo atención. Vaya. ¿Cuándo tenemos el laboratorio? Mañana. ¿A qué horas? Vamos a empezar el laboratorio a las 8 menos 10 y le voy a dar hasta las 9 menos 10. Si mañana no lo puede hacer, yo no sé qué excusa va a tener, o por alguna situación, o no tuvo internet o algo, solo que sea algo muy justificable me lo hace llegar. Y si no, yo se lo hago en otra fecha, pero eso sí, sobre 5 puntos. ¿Está claro? Si no se lo hace mañana, se lo hago en otra fecha sobre 5 puntos. A no ser que usted tenga una super excusa justificable que de veras ameritaba, qué sé yo, que no pudiera participar. Hay varios compañeros que no asistieron, por favor les hacen llegar el mensaje. Cuénteme cómo estuvo la clase de hoy, si aprendieron algo, si ya leyeron algo. Va que qué bonito cuando uno escucha lo que ya leyó, que no se queda en la luna. No le pido que gaste, lo que pido es de que tenga su libro, que lo use, que lo manche, que le haga anotaciones, porque imagínese usted que yo mañana le pregunte a usted, favor responder cuáles eran las partes del Corpus Juris Civilis. Si usted lo manchó y le puso ahí un ladito Corpus Juris Civilis en grande, solo se ubica en su libro, porque adivinen qué, el examen, como yo no puedo estarlos cuidando ahí, el examen va a ser a libro abierto. Bueno, si lo tiene, ahora si no, no sé cómo le va a hacer.
¿Dudas, preguntas? Y si no, terminamos por ahí la clase. Ojalá la canción que tenía al inicio se las voy a mandar para que puedan oírla despacio. Vieran qué bonito mensaje. Es una canción que da energías para el alma en cada despertar y ojalá lo escuchen cuando se sientan tristes o se sientan vacíos o sientan que están a tener un día difícil, porque son canciones que le nutren a uno el alma y la esperanza. ¿Dudas, preguntas? Si no, pues terminamos. Les mando un fuerte abrazo. Vamos a dejar de grabar. Feliz noche, compañeros y compañeras. Que descansen. Nos vemos mañana. Mañana vamos a vernos un ratito nada más y los dejo trabajando en su examen. Feliz noche.